Hola a todos. En la presente unidad definiremos el concepto de cinemática. Hablaremos de sistema de referencia y de las magnitudes físicas en cinemática. Cinemática es la rama de la física que estudia las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos rígidos, pero no consideran las causas que originan estos movimientos. Es decir, que la cinemática se limita a definir las fórmulas matemáticas que rigen el movimiento de una masa puntual o de un cuerpo rígido. Nuestro análisis en la presente unidad se va a centrar en el estudio de masas puntuales, es decir, cuerpos de dimensiones despreciables donde podemos considerar que su masa está concentrada en un único punto. Esto no debe confundirse con los conceptos de centro de gravedad, que se aplica al análisis de cuerpos rígidos, donde existe una determinada geometría y una determinada distribución de masas. ¿Cuál es la importancia de la cinemática? Si logramos modelar matemáticamente un movimiento, es decir, establecer las ecuaciones matemáticas que vinculan las magnitudes físicas involucradas, como ser posición, velocidad y aceleración, podremos determinar la posición y la velocidad de un cuerpo en cualquier instante. Es decir, que estaremos prediciendo el comportamiento de nuestro sistema físico. Además, tendremos preparado el terreno cuando estudiemos la dinámica de un sistema. Es decir, cuando analicemos las causas que producen cierto movimiento. Esto será de la mano de las leyes de Newton, que son las que estudian las interacciones de los elementos dentro de un sistema físico. Para analizar el movimiento de un cuerpo, es fundamental definir un sistema de referencia. Sin un sistema de referencia, no podremos decir respecto a qué medimos la posición de un cuerpo y determinamos su ubicación. Mucho menos podremos definir su trayectoria. ¿Cómo se define un sistema de referencia? Definir un sistema de referencia es convenir en un punto fijo del espacio, al cual llamaremos origen. Además, debemos convenir en un conjunto de ejes ortogonales, que nos permitirán determinar la posición de cualquier elemento de nuestro sistema. En forma análoga a lo anterior, debemos definir un origen temporal. En mecánica clásica, el tiempo es absoluto para todos los observadores, es decir, que alcanza con definir un instante a partir del cual se registran las variables del movimiento. Con esto se tendrá una referencia temporal entre instantes en los que registramos las variables de nuestro sistema. Por ejemplo, podremos determinar cuándo se origina un movimiento o en qué instante el cuerpo se ubica en una determinada posición. Finalmente, pero no menos importante, debemos definir un sistema de unidades. Esto nos permitirá dar sentido físico a las variables que registramos en nuestro sistema. En el Sistema Internacional de Unidades se utilizará el metro para la longitud y el segundo para el tiempo. Algunas notas importantes. No existe un sistema de referencia preferencial sobre otro. Es decir, todos son igualmente aptos para formular las ecuaciones de nuestro sistema. Pero generalmente se busca definir el sistema de referencia de forma conveniente para que se simplifiquen nuestras ecuaciones. Esto lo logramos haciendo coincidir el origen de nuestro sistema de coordenadas, por ejemplo, con la posición de la partícula en el instante inicial, o haciendo coincidir el eje X de coordenadas con la dirección de movimiento en el instante inicial. De esta forma se simplificarán las ecuaciones de movimiento. Todo movimiento observado bajo un cierto sistema de coordenadas será relativo a este. Es decir, que las ecuaciones matemáticas que describen el movimiento tendrán sentido cuando se expresen en este sistema de coordenadas. Aunque siempre es posible expresarlo en otro sistema de coordenadas, siempre y cuando apliquemos las transformaciones matemáticas correctas.